Entre amigos no solo podemos tomar el café, pasar un rato agradable, ir al cine. Podemos hacer muchísimas cosas. Construir ideas, proyectos, sinergias, redes de apoyo que nos permitan a todos el bienestar de nuestra sociedad. Los amigos son una gran fortaleza que tú tienes. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente en nuestro espacio Charla entre Amigos. Un espacio para compartir, para sumar, para aprender y para hacer comunidad. Quiero agradecerles infinitamente el que nos acompañen, el que nos dejen sus comentarios, en el que también nos hagan saber cuáles son sus temas de interés y nosotros con muchísimo gusto los traemos para ustedes. Recuerden que este espacio obedece justamente a esta necesidad de comunicarnos y de crecer en conjunto. Quiero agradecer al doctor Carlos García Méndez por creer en este proyecto, por brindarnos su respaldo, al gran equipo de colaboradores de Acrópolis Multimedios por siempre estar dispuestos a sumar, a apoyarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero decirles que hoy en Charla entre Amigos tengo a una eminencia, una persona que realmente ha contribuido mucho al desarrollo social de nuestro país a través de impulsar a las asociaciones civiles que tienen un impacto directo en nuestra comunidad. Es una persona que ha marcado un antes y un después, es una persona que ha salvado a muchas organizaciones civiles, es una persona que tiene voz poderosa en la conformación de asociaciones civiles, que sabe muy bien su chamba, que impulsa de manera profesional a las organizaciones de la sociedad civil que han deseado conformarse legalmente y trabajar en pro del desarrollo social. Entonces, hoy con nosotros el licenciado Alejandro Coria Bretón, a quien le agradezco infinitamente, Ale, que estés con nosotros. Bienvenido. Hola, Karina, buen día, muchas gracias por la invitación. No, y además, debo decirles que Alejandro fue así como que el rey mágico que salvó a IMIDI, ¿no? Porque he de comentarles que, bueno, nosotros conformamos IMIDI con un notario, protocolarizamos, en fin, muy formal, y después, ¡pum!, nos topamos contra pared porque el acta no tenía ciertos estatutos, teníamos que hacer cambios, modificaciones, algo que realmente nos ocurre a muchas organizaciones civiles, y estábamos, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos saltar este obstáculo, ¿no? Y así fue como tuve el gusto de conocerte, y así como con varita mágica, dijiste, a ver, vamos a revisar, ¿no? Y revisaste, pues hay que modificar esto y esto y esto, y déjamelo aquí, yo le veo por acá, y listo. Y hoy, gracias al gran apoyo de Alejandro Coria, IMIDI es una asociación civil donataria autorizada nacional e internacional. Así es que de verdad, Alejandro, para mí es un gusto compartir este espacio contigo, porque eres un salvador de asociaciones civiles. Muchas gracias, Karina. Fíjate que ese problema está ahí, no nada más en Veracruz, ese problema está en todo el país, literalmente, porque hay un desconocimiento, en primer lugar, de qué cosa es una asociación civil. Esto origina que en el acta, que es el primer paso, es más, voy un poquito más atrás, desde el nombre. En México, nuestros patrones culturales nos dicen que una asociación que lleve un nombre romántico ya va a tener un impacto a la hora de que le van a dar recursos. Y ahí empieza el problema de las organizaciones. Existen cientos de miles de organizaciones, corazones ayudando al hermano, amiguitos de los perritos. De los pollitos alegres. De los pollitos alegres, o sea, así como nombres también excesivamente largos, que la gente no se familiariza con eso. Entonces, una serie de problemas que tienen las organizaciones, pero el punto clave es el acta. Y lo más común es que en el acta le pongas de medio ambiente, actividades sociales, actividades culturales, y he tenido clientes en los años que llevo haciendo esto, un poquito más de 26 años, que me dicen, oiga, póngale de todo, que esté fuerte. Sí, en ese de todo te pierdes, en ¿no? ese de todo, ¿qué vas a hacer? He tenido actas que tienen en sus objetivos sociales desde la A a la Z, de la doble A a la doble Z, y de la triple A a la triple R. Solamente les faltaba poner ahí que también hacen plantas nucleares, ¿sí? Pero ellos creen que eso les va a ser útil porque entre más tengan, más les van a dar. Nadie viene a darte recursos nada más por tener un documento. Una serie de factores que afectan
¿sí? Y una vez que los tienen, que es lo que está sucediendo actualmente, las que están en orden como IMIDI, del cual me siento muy orgulloso de haber colaborado contigo, porque haces un gran trabajo. Gracias. Y es una de las, ¿qué te digo? Poquísimas que ya tienen, no nada más la parte jurídica en orden, sino tienen también ya un programa operativo, ¿sí? Ya tienen unas actividades programadas, no nada más para un día, una semana, un mes, sino ya realizan algo que se llama planeación, ¿sí? Y que les puede ir paulatinamente llevando a mejores niveles de desarrollo y obviamente de beneficio de la sociedad. Sí, fíjate que yo he observado que alrededor de las asociaciones civiles hay muchos mitos, ¿no? Mitos como tú conformas una asociación civil para que te den dinero, o sea, eso es un mito, ¿no? Mito de que todo mundo te quiere ayudar, ¿no? Mito de que las asociaciones civiles no tienen gastos, ¿no? No tienen costos operativos, ¿no? Costos de administración. Entonces, bueno, es importante como ir desmenuzando realmente qué es una asociación civil. En primer lugar, el SAT, que es el organismo que regula la parte fiscal de cualquier entidad en nuestro país, la ley, el artículo 8 te dice que tienes derecho de asociarte con fines pacíficos. Y ahí el marco legal te habla de organizaciones religiosas, organizaciones de tipo educativo, las sociedades de padres de familia, de tipo laboral, los sindicatos. Te desglosa muchísimas cooperativas, IAP, IBP, SC, SA. Entonces, en ese marco, tú no sabes qué es lo que quieres. Una vez que el SAT clasifica lo que tú te vas a dedicar, te dice, existen las empresas sin fines de lucro, y así las clasifica como empresa no lucrativa. Te otorga el famoso RFC, Registro Federal de Causantes. ¿Sí? Mientras esa asociación no sea una donataria, esto es que reciba una autorización para poder expedir recibos deducibles de impuestos, aunque tu acta dice, ¿sí?, que podrás recibirlos, mientras el SAT no te aprueba, eres una empresa. Entonces, si tú generas alguna actividad, pues vas a causar impuestos. Si el SAT te autoriza como IMIDE que cumpliste todo y eres una actividad, una asociación de tipo asistencial, que oferta y que ofrece y que ayuda y apoya en educación especial, en asesorías psicológicas, todo ese tipo de cosas, el SAT te exenta de esas actividades. Pero no nada más te vas a sostener de los posibles donativos. Al clasificarte como empresa sin fines de lucro, te dice qué opciones tienes para financiar tus actividades. La primera, la asociación establecerá una cuota de los asociados cuando firman, ¿sí? He visto actas de 50 años de haberse creado. Oiga, ¿y de cuánto establecieron la cuota? No, pues dijimos que 1,000 pesos mensuales. ¿Lo cumplieron? No. Entonces, la primera actividad de financiamiento no se cumplió. ¿Cuánto hay en caja? 0. La segunda dice, la asociación podrá recibir subsidios de gobierno federal, estatal y municipal, ¿sí? Pero si tú no los buscas, y además esos son recursos limitados, porque son presupuestos anuales, pues son muchas las que concursan a nivel, ejemplo, los subsidios federales, y alcanza para muy pocas en cada estado. Entonces, ¿cuánto tienes por subsidios? 0. Después dice algo muy importante, la generación de ingresos propios por concepto de programas, productos o servicios, de acuerdo a tu objeto social, ¿sí? Y te hablo de cualquier universidad privada, que son asociaciones civiles que ofertan todos los días carreras, medicina, derecho, etcétera. Lo que ellos tienen de ingreso propio, los papás lo conocemos como colegiaturas. El SAT le llama cuotas de recuperación, ¿sí? Pero generan ingresos. Y por último... Y es que sabes que también, Ale, de repente he escuchado que dicen, bueno, pero ¿por qué cobra si es asociación civil? No es que esté cobrando, es que está implementando una cuota de recuperación porque necesita sostener los servicios que está ofertando. Es muy diferente, Karina, una organización bien
valga la redundancia, bien hecha, bien organizada y con todos los recursos, lo que oferta es un servicio de desarrollo social, un trabajo de desarrollo social, no es caridad. No. Sí, la caridad no necesitas hacer ninguna asociación, ¿sí? Te vas a ir derechito probablemente al cielo, pero te irás a ir en un velorio que no va a haber ni para el café. ¿Por qué? Porque esto no es caridad, es filantropía profesional y la ley te lo permite, ¿sí? Entonces, para que tú accedas al último punto de financiamiento, que son los donativos deducibles de impuestos, en México y en el extranjero. ¿Y cuál es el fundamento y por qué del extranjero? Se ignora cuánto deducimos los mexicanos. Los contribuyentes mexicanos podemos deducir un 7% de la ganancia anual declarada. Pero recuerda que somos especialistas en no declarar. Entonces desde ahí empiezan los problemas. Poco el margen y además no hay una cultura de la donación. Eso dificulta que tú a un doctor, a un ingeniero, te acerques con la confianza a pedirle un recibo y él con esa misma confianza te lo dé porque lo va a deducir de impuestos que de todas maneras tiene que pagar, ¿sí? Y la parte del extranjero, el fundamento es el convenio para evitar la doble imposición fiscal que tiene celebrado nuestro país con el 70% de la población mundial. México es el segundo país en importancia y en tratados internacionales firmados. Tenemos 13 tratados de libre comercio, 23 acuerdos comerciales. Entonces eso permite que con esos países, cuando se firma y se cumple como lo tiene IMIDI, puedas buscar donativos en el extranjero, pero ahí cambia por completo. Tan solo el TECMEC, Estados Unidos y Canadá, la deducción que ellos hacen en cuanto entró el presidente Biden de Estados Unidos, a los ciudadanos que donan para COVID, les autorizó deducir el 60% de sus impuestos. Entonces imagínate el monto que manejan esos países. La cultura de donativos en esos vecinos del norte tienen más de 240 años. ¿Sí? Entonces el ciudadano de esos países sabe que va a pagar impuestos y elige, tan solo Estados Unidos, el ciudadano elige más de 2 millones de organizaciones completamente bien hechas y trabajando. Eso es lo que tiene Estados Unidos. Y nosotros en México, en todo el país, en orden, no llegamos a 13,000. Sí, a ver, de entre todos los retos que tiene que sortear una organización civil, ¿cuáles podrías tú decir que son los que acompañan a la gran mayoría o que son recurrentes? Los errores, sí, y los patrones culturales. Tú decías los mitos. O sea, aquí queremos rápido, que me manden $1,000,000 y yo veo, me voy a comprar la camioneta último modelo y ahí vemos el resto cómo vamos a hacer. Esa es una cuestión que está muy aquí, ¿sí? No se está visualizando que hay que trabajar, ¿sí? Entonces muchas personas y organizaciones creen que por tener el acta ya te va a llegar en automático y ni quién sabe dónde están esas organizaciones. Es muy común que me digan, oiga, es que ya tengo 2 años y no me han dado nada, ¿sí? Y sabe que yo ya no quiero esto porque ahora el SAT que está regularizando todo, te dice, si no me informas, te voy a quitar el permiso y ahora desde 2021... Y ahora también te multo. Te multa, ¿sí? Ajá. Y entonces ahora sale peor y dice, oiga, no me dieron nada y me dieron una multa enorme. De 80 y tantos de mil 89,000 pesos. Es, y el SAT te dice, a ver, si no me informaste, puedes apelar a hacer una condonación, pero ya no es del 100%, es mucho menor. Entonces esa serie de factores hace que muy buenas ideas se queden en papel y el desgaste de andar revisando, que además el SAT no te contesta, oye, el punto número 1, el punto 2, te habla en un lenguaje fiscal, que quien no está familiarizado con eso, mira, yo he visto organizaciones grandes aquí en Veracruz, tuve en mis manos hace 2 años una, que eran 11 actas en 30 años que han ido modificando, y ninguna le atinaban, porque el SAT no les contestaba lo que ellos pensaban, entonces quítale, pone, van con un notario, van con otro, y eso hace que el desgaste sea enorme, ¿sí? Una serie de factores muy importantes, pero yo eso lo veo la gran oportunidad, Karina.
Claro, porque, bueno, también, Ale, se habla de la necesaria profesionalización de las asociaciones civiles. No basta con querer ayudar, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y qué mejor hacerlo de la mano de un especialista, de un experto que nos lleve paso a paso. Mira, se le puede hacer por acá, mira, ya viste esta parte, mira, hay que analizar esta situación, revisa, planea, organiza, escríbelo, ¿no? Sí, desafortunadamente no vemos muchos profesionales en este campo. Hay mucha gente que es profesionista, ¿sí? Y tiene teorías que recibieron en alguna universidad en su formación, pero en la práctica claro, es diferente. Es muy diferente. Y además como todo va cambiando el contexto. Día a día. Claro, ¿sí? Las regulaciones fiscales también, todo va así. Es correcto. Y aquí es muy común que pidas, oiga, me hace un proyecto, fulano me lo hace. Pues sí, copian y pegan, y eso no sirve a nivel internacional. Se desconoce que en el ámbito internacional les gusta mucho proyectos que sean replicables. Si tú llegas con un proyecto, IMIDI, oye, ¿y este que me presentaron en Cuatza es el mismo de IMIDI y el mismo que está en Chiapas? Sí, son replicables, ya no tienen que gastar los que donan en inventar cosas, claro. ¿Sí? Entonces, si tú le das el crédito, este curso lo doy IMIDI y lo vamos a replicar, eso les gusta, ¿sí? Y eso es fuente de apoyo. Pero si no presentas ningún programa a concurso internacional, estás esperando que se abran las ventanillas de gobierno y el mismo ciclo negativo que habíamos tenido hace algunos años, pues que no alcanza y que además les llama a la gente fondo perdido. Que además eso es otro gran error, porque he de decir, y tú dirás si estoy equivocada, que cuando hacemos un proyecto para alcanzar cierto financiamiento tenemos que comprobar de manera cabal, peso por peso, la aplicación de ese recurso. Entonces, nada de que ya recibí, me llegó así un bonche de billetes, ¿no? Y ahora me gasto lo que quiera. No es cierto. O sea, tienes que aplicarlo tal cual, bien especificado en el proyecto, y lo tienes que comprobar. Tú solicitas precisamente lo que vas a requerir. A nivel internacional, es muy diferente lo que puedes pedir que a lo que vas a buscar o encontrar aquí en nuestro país. En este ámbito del extranjero, yo he visto proyectos apoyados hasta por un 85% del costo total del proyecto, y de ese 85%, aproximadamente un 60% está destinado a los seres humanos que participan colaborando en ese proyecto. ¿Qué significa esto? Que es un salario, ¿sí? Tengo muy claro, IMIDI, que estamos aquí contigo. Ya me estás ventaneando. Como IMIDI, que oferta talleres y todo eso, pues no todos los talleres los da una persona, requieres de varios especialistas. Claro. Y esos especialistas, su currícula va a decir el monto de sus honorarios. Claro. ¿Sí? Y aquí acostumbramos a que, pues es mi cuate, ahí lo traigo y nomás le invitamos y le damos para el regreso, ¿no? Ese es un trabajo en el cual van a revisarte eso y tú le vas a poner este especialista para la plática tal, el curso tal, su hora o su semana. Sí, está tabulado en tanto. Está tabulado en tanto. Así y te lo aprueban. Claro. Incluso nosotros, por ejemplo, Ale, cuando damos talleres o diplomados que llevamos al interior de la República, tenemos una tabulación de viáticos. O sea, es correcto. Ok, van el doctor, el psicólogo, el pedagogo, en fin, el coach, pero tenemos un tabulador de tanto para hospedaje, tanto para esto. O sea, tampoco, ni te vas de vacaciones y te lo gastas, ¿no? Ni tampoco vienes y no compruebas. O sea, de verdad que todo tiene que ser muy bien planeado. Sí, pero es un trabajo. Claro. Es un trabajo como cualquiera. La diferencia es que este trabajo puede ser muy bien pagado. ¿Sí? A diferencia de aquí, porque los recursos en el extranjero, hay muchísimo recurso, pero si no los piden, insisto, o sea, de poco sirve que tengas un permiso internacional que es como si tuvieras un auto de carreras y no sabes si lo vas a manejar con licencia A o con licencia de federal de transportista. No sé manejar. No sabes manejarlo, o le vas a poner gasolina, o lleva turbocina, o lleva, no sé, algún combustible. O sea, eso hace que no despeguen la mayoría de organizaciones, pero ese es el nicho de oportunidades que yo veo, porque actualmente el año 2020 en pandemia y lo que va del 21 ha habido un crecimiento de la sociedad civil que ya están buscando hacer las cosas en orden y de temas
que a veces no tenemos ni idea que existen y que están literalmente muy cercano, y que hay gente que se está preparando porque ha tenido la necesidad, la obligación, porque un familiar padece alguna situación específicamente que no encuentras en el gobierno o inclusive a nivel privado. ¿Quién te va a atender? Y esto ha hecho que busquen, porque cuando encuentran alguna posible fuente de financiamiento o de apoyo, dicen, sí, pero necesito que tenga una organización con sus permisos, ¿sí? Y si no lo tienen, entonces están buscando. Pero eso habla de que van a empezar a hacer las cosas bien desde el principio. No ese desgaste que te trae, y además del gasto, claro, ¿sí? De estar corrigiendo actas y actas, terminas diciendo, mejor no es por aquí, ¿sí? claro. Y eso limita mucho. Y también, bueno, tú nos dirás cuántas asociaciones conformadas legalmente hay en el estado de Veracruz, y si estas todas conformadas siguen trabajando, porque en mi experiencia de comentarte que hace algunos años fui al municipio, ellos estaban interesados en conformar ya un directorio de asociaciones civiles, y me decían, no sabes qué impresionante, cuántas asociaciones civiles están registradas, ¿no? Pero trabajando encontramos bien poquitas, ¿no? Ustedes son bien poquitas realmente las que efectivamente tienen un trabajo sólido y que están de manera constante, ¿no? Entonces, sí. Bueno, tú dinos cuántas hay, cuántas has apoyado a conformar, porque de verdad que tú eres una persona impulsora. Me dedico a esto, es un modo de vida de hace muchos años. Me he ido capacitando cada vez más, porque cuando yo empecé en esto, lo hacía, no había internet, tenía que investigar, y lo hacía con mucho gusto, y eso me llevó a tener muchos fracasos, pero obviamente a aprender, ¿sí? Busqué alguna carrera que me ayudara. Fue así que estudié comercio internacional, que no es lo idóneo, sin embargo, parte de los fundamentos, ¿sí? Yo mismo diseñé una carrera para una universidad en este tema hace algunos años, pero en Veracruz y en el país en total no hay un organismo que te diga con exactitud cuántas hay. Tienes fuentes de información de algunas áreas de gobierno, como era antes lo que es el Instituto de Desarrollo Social ahora, antes el CEDESOL, lo que es los DIF, lo que es la Secretaría de Gobernación, lo que es el SAT. Voy sacando información, y aproximadamente en Veracruz, nada más en Veracruz, tiene más de 45,000 asociaciones civiles, ¿sí? Pero ahí viene el embudo. De estas, ¿cuántas tienen un permiso, una autorización de donativos nacionales e internacionales? No llegamos a 600. ¿Y de esas, ¿sí? 600, en cuántas has estado tú presente? Pues he tramitado de esas 600 en Veracruz aproximadamente 570, ¿sí? Pero en el país no llegamos así a 13,000. Entonces, te hablo que en Estados Unidos hay 2 millones, allá se les conoce como 501, C3 es la categoría equivalente a las asociaciones. Y en el país yo he capacitado, asesorado, constituido y corregido ya un poco más de 3,000 asociaciones, Karina, de temas que no tienes ni idea de qué es eso. Y sin embargo existen. ¿Y quién lo está atendiendo? Solo la sociedad civil. ¿Debes haber escuchado el síndrome de Smith-Magenis? No. Es un síndrome que ni es Down ni es autismo, tiene malformaciones craneofaciales, trastornos del habla. El niño llega a hablar hasta los 10, 12 años de edad, trastornos del sueño. Los niños que nacen con esta situación, 1 de cada 35,000 mexicanos no duermen, ¿sí? Y la única asociación que hay en el país de ese síndrome yo la hice hace algunos años en la Ciudad de México. Entonces los papás que sufren esto no saben ni siquiera por dónde ir a buscar ese apoyo. Y resulta que detectar esa condición de vida lo hace bien complejo además. Y lo hace un genetista. Claro. Pero el papá que no sabe busca un infectólogo, un pediatra, un neurólogo. Empieza el calvario porque hay muchísima falta de información, ¿sí? Y te puedo hablar de organizaciones que he hecho de ataxias, que es un término que solamente quien lo padece tiene una idea, y en Veracruz hay varias comunidades que tienen gente con esos padecimientos, ¿sí? Te hablo de una asociación que hice algunos años de el padecimiento que tenía el señor Hawking,
se me fue el nombre ahorita de... Ahorita lo recuerdo en el transcurso pero son cosas muy raras y que lo están haciendo la sociedad civil, ¿sí? En México, en la Ciudad de México, hice 2 que se dedican a trasplantes de órganos, ya no nada más los riñones, que es lo más común, sino las córneas, la piel, los pulmones, el corazón, y que están ya empezando a tener éxito porque tienen un programa de trabajo, ¿sí? Ese universo habla de que las muy pocas que hay en Veracruz, además ahora el permiso no lo es todo, con programas de trabajo, ¿sí? Viene el siguiente embudo. En Veracruz no llegamos a 15 organizaciones que estén con el 100% de requisitos para poder tener éxito, ¿sí? En esos financiamientos, porque además la ley te dice, puedes buscar donativos todos los días, ¿sí? No hay un límite más que lo que te dice la ley, que tengas capacidad de administrarlos. Claro. Pero Karina, son fuentes de empleo. Por supuesto. Cada asociación necesita un espacio como este. Difusión de las actividades. Imagínate qué oportunidad, que me decías hace un momento, compartir, que vengan a difundir sus actividades. Eso es importantísimo. Segunda opción, todas necesitan un contador. Sí. Y los contadores, no todos tienen la especialidad de llevar la contabilidad de una donataria. Así es. Sí, muchos les rehuyen, dicen, no, hombre, es muy complicado. Así es. ¿Sí? Todas necesitan un gestor de fondos, un procurador de fondos. Ajá. No habemos muchas gentes certificadas en este tema. ¿Sí? Entonces imagínate, ya no quieras 45,000 asociaciones, que tuviéramos en Veracruz 500 en orden, y que cada una gestionara determinada cantidad de dólares. Imagínate el desarrollo que genera el trabajo de las asociaciones civiles, ¿no? Y desde esta perspectiva de formalidad que nos permita atraer recursos de diferentes partes del mundo que se van a ver impactados en nuestro estado, en nuestra comunidad. O sea, realmente soy fiel creyente, así de verdad fiel creyente, en que las organizaciones de la sociedad civil tenemos una varita mágica también que aporta al desarrollo social, ¿no? Pero que esta varita mágica debe ser acompañada por profesionales, debe ser tomada en cuenta de manera seria, ¿no? Con un compromiso que nos haga ver más allá de quiero ayudar, ¿no? Hay una necesidad, pero ahora ¿cómo lo voy a hacer? Es correcto. ¿No? Sí, y la misma gobernabilidad de un Estado de derecho te dice la toma de decisiones compartida con la sociedad civil nos va a llevar a una gobernanza exitosa y a un verdadero desarrollo social, porque no es posible que todo recaiga en el gobierno. No. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que el gobierno me tiene que dar y el gobierno no tiene los recursos que sí existen a nivel del sector de la sociedad civil en abundancia, pero si no los traemos. Karina, al año Estados Unidos, aún en pandemia, maneja 400,000 millones de dólares en este sector. De ahí clasifican aproximadamente un 20% a Latinoamérica. Estamos hablando de 80,000 millones de dólares. Y en México concursamos por y se quedan aproximadamente en el país 200 millones de dólares. ¿Sí? Entonces hablamos de que ese universo de recursos ahí están. México suscribió un acuerdo, ahora famosa Agenda 2030, Así es. ¿sí? Que tiene 17 objetivos de desarrollo del milenio y que son muy específicos. Se pretende en un lapso hablaba de 10 años, nivelar esos enormes diferencias sociales que existen. Y cada uno de los países que suscribieron pusieron ahí el 0.5%, si no mal recuerdo la cifra, de sus recursos. Es una bolsa enorme, ¿sí? Pero si no presentas programas, y si tú vas a salir... Alineados a la Alineados, obviamente. Claro. En el trabajo, la consultoría que yo tengo, las actas es lo primero que tienen que estar alineadas. Las actas que yo hago están alineadas a esa agenda, para que estés precisamente acorde a esos objetivos y cuando vas a buscar recursos no tengas problema y gasto en tu propia corrección del acta. Eso es importantísimo, ¿sí? Uno de los fondos que a mí me gusta mucho y le insisto a las organizaciones que busquen, se llama a nivel internacional, se llama asistencia técnica.
¿Y qué es eso? Es un fondo en el que una organización puede pedir recursos para hacer tu planeación estratégica de mediano y largo plazo. Y te pagan a los profesionistas que van a desarrollar ese trabajo. Entonces, imagínate las organizaciones que entiendan eso y empiecen a buscar y que puedan presentarse a nivel internacional con una planeación estratégica de aquí al año 2035, ¿sí? Es garantía que van a tener un funcionamiento adecuado. Claro, y además un descanso para la propia organización, que ya no tiene que estar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Es como cuando vas a guisar en tu casa, ¿no? Cuando haces tu planeación de qué vamos a guisar todos los días, a cuando abres el refri y dices, ¿y ahora qué? Es correcto, ¿no? sí. Aquí ya sabes. Te permite descansar, tener una visión clara. Claro, y expandir, claro. ¿sí? Y de hacer verdaderamente un desarrollo social. Empiezas a nivel de tu comunidad y lo vas agrandando. Y entonces eso va a tener como consecuencia que nuestro país va a aprender, nuestras personas, que no todo lo tiene el gobierno. El gobierno lo que te dice, si cumples te doy el permiso, y el resto, ahí tengo mis aliados en esos países. Entonces tú puedes buscar recursos en 23 países en Europa, los tigres asiáticos, Taiwán, Singapur, Corea del Norte, Japón, Australia, Chile, Argentina, pero Panamá, hace poco estuvo aquí el embajador de Panamá y teníamos una charla en la que él me decía cuántos cientos de barcos pasan ahí que pagan impuestos, ¿sí? Y me decía el problema que tuvieron de los Panama Papers, que solamente le estaban apoyando a organizaciones que cumplan con todo. Pero te hablo, Karina, de cantidades enormes. Y Panamá está aquí cerca de nosotros, pero decimos, pues es un país pequeño y ni idea, ¿sí? Pero todos esos recursos andamos con las migajas sobreviviendo porque nuestra mente está en que quiero que me den rápido y fácil. Y eso no es así. Así es. Pues mira, Ale, la verdad es que el tiempo se nos terminó y tenemos mucho, mucho más que seguir trabajando, que colaborando y sobre todo que escuchar. Tú nos inspiras, Ale, y además nos orientas a salir adelante y cómo hacerlo de manera profesional. Sé que das cursos. Te voy a pedir que te quedes conmigo ahorita para que podamos contestar los mensajes que amablemente las personas tengan a bien compartirnos, para que también les puedas informar a través de las redes sociales cuándo vas a tener curso, en qué consiste el curso, porque tienes diferentes, ¿no? Y nos puedas seguir apoyando porque de verdad que en cada una de nosotras y de nosotros está tanto el cambio que queremos ver para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, para nuestro país. Entonces, luego les invito a que todas sus dudas, comentarios, sugerencias los dejen aquí en el chat. Ahorita me quedo con mi querido Alejandro Coria, a quien le agradezco infinitamente, Ale, que hayas estado conmigo, con nosotros, compartiendo tus conocimientos, experiencias. Y bueno, a ustedes que nos han acompañado, muchísimas, muchísimas gracias. No se olviden que la próxima semana tenemos otro programa más. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.